Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de diciembre del año 2016. Estamos en este tiempo navideño, lo festejamos, lo celebramos. Feliz Navidad para todos. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deben decir se les dará a conocer en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios, hermanos. Bueno, acá estamos ya viendo a nuestro Señor conversando con sus discípulos, ahora ya apóstoles. Y como apóstoles van a tener que salir, como quien dice, a la palestra. Van a tener que salir a proclamar el Evangelio, y por causa de esto, ya les advierte el Señor, por causa del nombre de Jesús, el cual van justamente a dar a conocer, y el mensaje que aprendieron del Maestro, el que aprendemos todos los cristianos de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje, que es la verdad que Dios propone para restaurar en nosotros la vida perdida, para que recuperemos esa vida que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo, este mensaje irrita a muchos que no lo creen, y en general divide aguas, porque los que no están a favor del Señor están en contra del Señor. Y aquellos que desde el principio, en este tiempo apostólicos, se mostraron opuestos a la verdad de la fe, lucharon contra esa verdad de una manera feroz, salvaje podríamos decir. Pero no solamente los judíos que no creían, sino también los paganos, los gentiles a los cuales se le comenzaba a declarar la verdad de la fe. Y entonces ocurre lo que el Señor ya les está advirtiendo. Por causa del Evangelio, por causa de la proclamación del nombre de Jesús, los odiarán. Y entonces tendrán que padecer algo que ya padeció el Señor. Tengamos siempre como ejemplo la figura de nuestro Señor. Veamos hasta qué punto fue perseguido, fue calumniado, fue realmente entregado a la muerte, y de una manera despiadada. El odio, la envidia por parte de seres inferiores realmente, ¿no? Verdaderamente demoníacos. Bueno, fue total contra Jesús. Claro, en Jesús estaba el poder de Dios, el poder del amor, el poder que se manifestó en la resurrección de nuestro Señor, el poder sobre la muerte. Y todos los que son obreros de la muerte perecerán por esa misma causa, por la muerte que habita en ellos. En cambio, aquellos que son testigos de la vida, aquellos que son testigos de Jesús, aquellos que tienen el Espíritu del Padre, a quien llamamos Padre nuestro, esos, si permanecen firmes a pesar de las persecuciones que necesariamente van a padecer, esto ya lo advierte aquí el Señor, esos alcanzarán la salvación. Y la salvación es vida eterna, unidos definitivamente a Cristo Jesús. Fíjese, una serie de aconteceres: los azotarán en las sinagogas por causa de la predicación del nombre de Jesús, los meterán en la cárcel, serán perseguidos, los hijos se alzarán contra los padres,
En los mismos miembros de la familia se encontrará esa oposición que muchas veces llegará, como ha llegado, sí, realmente ha ocurrido, históricamente es comprobable esto, llegará a la muerte del testigo de la fe. Pero el testigo de la fe debe permanecer, perseverar, ser fiel al Señor. No olvide, el que guarda la palabra del Señor, el que es fiel a la palabra, no morirá, permanecerá para siempre. Hoy justamente es el día de San Esteban, y la figura de Esteban para nosotros debe ser un ejemplo plenísimo. Es el protomártir, es el primer mártir que da el cristianismo, el primer testigo. Mártir es testigo. Y fíjese que en la lectura de los Hechos de los Apóstoles del día de hoy, por ejemplo, vemos el testimonio de Esteban, un cristiano, un diácono cristiano de los primeros, que testimoniaba delante del Sanedrín judío. Y contra aquellos que se le oponían, que eran muchos libertos, venía de Alejandría, de países paganos y demás, bueno, tenía argumentos sólidos, suficientes para refutarlos. Los que no encontraban argumentos en contra del testimonio de Esteban eran aquellos que lo combatían. Y finalmente fue tanto el odio, tanta la frustración que operó en ellos cuando finalmente el testimonio de Esteban se hizo pleno y total. ¿Sabe por qué? Porque hay dos cosas. Esteban tenía palabras de vida eterna y las tenía porque el Señor ponía palabras en su boca. No hacía falta que agotase la lucidez de su entendimiento para encontrar el argumento justo. El Señor le daba el argumento. Vuestro Padre, dice el Señor, por su Espíritu pondrá palabras en vuestra boca. En ese momento, si los llevan delante de reyes, delante de gobernantes, para poder encarcelarlos, no piensen siquiera lo que van a decir. Dios, vuestro Padre, pondrá en vuestra boca las palabras suficientes para que su argumento sea plenamente cierto y convincente. Y esto es lo que experimentaba ya Esteban, hasta que finalmente elevó sus ojos al cielo. Fíjese lo que es un testigo veraz de la fe. ¿Y qué vio? ¿Qué vio desde esa fe plenísima el buen Esteban? Vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre ya transfigurado, resucitado, glorificado, de pie al lado de Dios, a la derecha de Dios. Y esto declaró. Y esto fue, claro, para los perseguidores de él fue el colmo ya. Ahí se lanzaron contra él, lo apedrearon hasta matarlo. Sin embargo, en Esteban no hubo palabras de revancha. ¿Sabe qué decía mientras era lapidado? Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Las palabras de Jesús. Murió perdonando, murió amando en realidad. Mientras los otros tiraban sus mantos al pie de un personaje que vamos a examinar largamente después, hasta los días de hoy, así como el de Esteban, durante todo el tiempo de este cristianismo y de este Cristo que vino a salvarnos, que estamos celebrando en este tiempo navideño, en este día de Navidad. Hermanos, esos mantos eran puestos al pie de Saulo de Tarso, un joven entonces, que estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Y creemos que la muerte de Esteban, en la memoria de Saulo de Tarso, el que fue después el gran apóstol San Pablo, jugó un papel importantísimo, de haber recordado estas palabras de Esteban, Pablo, y debe haber visto la actitud de Esteban y el testimonio de Esteban, que también será para él después, y que tiene que ser a través de los tiempos para todos nosotros. Fidelidad a la palabra, confianza plenísima en el Dios que salva, confianza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es propio del cristiano cierto. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en el Evangelio, cuando dice, a causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Y luego
unos renglones más abajo dice: cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Y recordaba ayer en la misa de la Natividad del Señor, nos decía el sacerdote que nosotros somos como una cucha donde quieren nacer el niño Jesús. Y pienso en Esteban, cómo se dejó, cómo ofreció su corazón para que naciera Jesús en él, para que naciera el amor, que como bien dice la palabra, y recordabas tú, ¿qué fue lo que dijo cuando lo estaban apedreando? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Solo Dios Padre puede perdonar. Sí, efectivamente, Patricia. Solo el Dios eterno, el Dios que nos ama, el Dios del perdón, es el que perdona siempre. Y no hay medida, límite para el perdón de Dios. Muchas veces decimos que la medida del amor es amar sin medida. Y podemos agregar que la medida del perdón, que es el núcleo del amor, es perdonar sin medida también. El Dios de perdón, el Dios que nos ama, en Él siempre confiamos. A Él tenemos que mantenernos fieles en Cristo Jesús. Eso pedimos, eso deseamos. ¿Qué te parece si le pedimos y damos gracias al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, pedimos tu bendición en Cristo Jesús para este día. Pedimos tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón, que sea siempre el que prevalece en nosotros, que nos permita siempre mantenernos en toda circunstancia y situación, por más dificultosa que sea, fieles a tu palabra, sabiendo que esa palabra es vida nuestra y es vida para siempre. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.